Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, Hola, profe. profe. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo les va? Hola. Bueno, me alegro mucho. Hay gente intentando conectarse desde usuarios ajenos a UNC, ¿sí? Así que si son algunos de los compañeros de ustedes, ya saben que todos debemos tener un usuario UNC, ¿sí? Por ahí si uno se conecta de otro dispositivo, chequen que no sea su correo electrónico personal, porque yo no lo puedo admitir. La última vez que admití gente, empezaron los trolls en el chat a insultarnos a todos, así que tratemos de loguearnos y de ingresar con el usuario UNC. Si hay alguno de los compañeros que no pueden entrar, por favor que lo haga con el usuario UNC, que no necesita admisión, ¿sí? Otros dominios ya sabemos que sí necesitan la admisión y yo no puedo admitir a personas ajenas a la cursada, ¿sí? Bueno, ¿cómo han estado? ¿Cómo arrancamos el segundo semestre? ¿Alguien quiere decir algo? Nos damos con el retorno paulatino a la presencialidad. Estimo que, bueno, la profesora Mónica ya habló al respecto, yo ya estoy hablando con mi comisión también, y así cada docente hablará con su grupo y lo organizaremos. Así que, bueno, los que están en Córdoba y pueden acudir a capitalizar esa opción. Mientras tanto, nuestra cursada virtual no sufrirá ningún cambio, ¿sí? Así que, sin más, si nadie quiere agregar algo, voy a arrancar a compartir. Así damos inicio a la bolilla de extremidad superior, ¿sí? Bueno, considero como que el silencio me dice que nadie tiene nada para aportar, así que yo voy a compartir la pantalla. Como siempre, yo traigo un compendio de radiografías del hombro, ¿sí? Algunas todavía no las hemos desglosado en el teórico ni en el práctico, las obviaremos y luego volveremos a ellas, pero la idea es valorar estudios radiográficos y obviar un poco tanto relato teórico, ¿sí? Bien, la cintura escapular sabemos que va a unir las extremidades superiores al tórax, ¿sí? En el caso de las extremidades tendremos bastante analogías entre lo que es el miembro superior y el miembro inferior. En el miembro inferior hablamos de la cintura escapular, en el miembro inferior de la cintura pelviana, ¿sí? Empezamos aquí a trabajar y a estudiar huesos largos, cosa que no habíamos hecho anteriormente. Estudiamos cráneo, estudiamos columna, es decir que nos concentramos en el estudio de huesos planos y de huesos cortos. Ahora hemos ya empezado a estudiar huesos largos también, ¿sí? Los huesos largos van a contar con dos extremos o epífisis y un cuerpo o diáfisis. En el caso de la extremidad superior, empezaremos a estudiar desde proximal hacia distal, es decir, desde la cintura escapular, la articulación del hombro, hacia abajo hasta llegar al estudio de los dedos de la mano. Entonces, en esta oportunidad nos toca hablar de el hombro,
¿sí? La articulación del hombro es una articulación muy compleja, ¿sí? Cuando hablo de articulación del hombro, propiamente dicha, me refiero a la articulación glenohumeral, ¿sí? O escápulo-humeral, conformada por la glena del omóplato o de la escápula, ¿sí? Y la superficie en 2/3 de esfera del húmero. Una articulación muy compleja, ¿sí? De ahí que tenga tantísimas técnicas para estudiarlas, ¿sí? Tenemos las que describimos nosotros en la guía de contenidos. Si leo el Von Trager, voy a encontrar más, ¿sí? Si leo un libro de traumatología, voy a encontrar más, ¿sí? Si leo libros de diagnóstico por imágenes exclusivos de hombro, también voy a seguir encontrando técnicas nuevas o variantes de técnicas de radiografía de hombro, ¿sí? Debido a la complejidad de esta articulación, a los dolores que genera, ¿sí? Y la inestabilidad que suele tener la articulación del hombro. Entonces, de ahí que quede descrita con un montón de técnicas radiográficas de las que nosotros consensuamos en la guía de estudio. Como principal motor, la idea es afianzar estas que nosotros presentamos aquí, y bueno, y después en nuestra práctica hospitalaria, en nuestra práctica profesional, seguramente iremos conociendo técnicas nuevas del hombro, ¿sí? Bien, entonces, debemos describir, como dije, la superficie articular del húmero, la superficie articular de la escápula, la apófisis, coracoides o coronoides. Coracoides. Muy bien. ¿Y la apófisis coronoides? ¿Dónde está? No es la que se ve por detrás, El maxilar inferior. En el maxilar inferior hay una. ¿Y en qué otro lado? Bueno, queda de pregunta. ¿Qué me decía? ¿Qué se ve por detrás? Esta está por delante, ¿sí? Esta es anterior. Lo que está posterior es la espina del omóplato con el acromion que va a articular con la clavícula, ¿sí? Pero la apófisis es anterior como un ganchito. Ya la vamos a ver, mire. Aquí tengo una técnica de escápula en I y esa es la apófisis, ¿ven? Hacia anterior como un ganchito, ¿sí? Volvamos acá para no perder el hilo de la cuestión, ¿sí? Profe, Aparte, sí. la apófisis coronoide se encuentra no sé si mal no recuerdo, en el cúbito. Ajá, muy bien, perfecto. Sí, sí. Esta entonces dijimos que era coracoides, ¿sí? Hacia anterior. Y posterior voy a tener la espina del omóplato y el acromio, ¿sí? Que por el lado anterior se va a articular con la clavícula, formando la articulación acromio-clavicular. Entonces, ya en la región del hombro, de la cintura escapular, tengo dos articulaciones muy vecinas, ¿sí? Que distan 2 centímetros una de otra, ¿sí? Que cada cual va a tener su estudio radiológico propio también. De ahí, refuerzo lo que dije recién, muchísimas técnicas en estos 15 centímetros que tengo yo de superficie del hombro, ¿sí? Entonces,
En toda esta región tengo muchas estructuras para estudiar y cada cual va a tener su técnica. ¿De qué dependerá? De la incidencia que yo haga, en dónde voy a hacer mi foco, ¿sí? A dónde le voy a pegar con el rayo, será lo que estudie. Obviamente, el estudio de la articulación del hombro propiamente dicha me llevará a hacer una incidencia sobre la articulación del hombro, bien a esta altura, ¿sí? Si me voy un poquito más hacia arriba, haré una incidencia sobre la articulación acromioclavicular, ¿sí? Si me voy hacia adentro, haré una incidencia en la clavícula. Si de ahí me dirijo hacia abajo, haré una incidencia en el centro de la escápula, ¿sí? Pero estamos hablando de 2 traveses de dedo, 3 traveses de dedo, más acá o más allá, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las estructuras son vecinas, ¿sí? Todas las estructuras están en mi mano con la que me puedo agarrar el hombro, ¿sí? Entonces, aquí tengo todas esas técnicas y iré haciendo foco en una o en la otra. Bien. Entonces, ¿cómo podría yo presentar esta radiografía? Hombro de frente. Hombro de frente. Sí, ¿y qué me asegura a mí que el hombro está de frente? El vértice que se ve ahí, que sería el trocánter del húmero. El troquínter. Troquíter. El troquíter, ¿sí? Sí. El troquíter, el tubérculo mayor o la tuberosidad mayor del húmero. El trocánter está en el fémur, ¿sí? Yo los corrijo a fines de que desde esta instancia preparatoria nos podemos equivocar Profe. unas 1000 veces, pero tenemos que Profe, intentar... están pasando Profe, un hay video. alguien presentando. Sí, ¿Cómo? hay alguien presentando en la ¿Alguien? pantalla. Un video. Un video. ¿Admite a alguien, profe? Sin la cuenta UNC. Yo no admití a nadie sin la cuenta UNC. Dice Esta yo como persona- Bueno, No yo me le suena negué ese la nombre. admisión un montón de veces. ¿No te dejas presentar a vos, profe, ahí? Estoy intentando bloquear a esta persona y no puedo. Y está ¿No lo mandando puedes mensajes pulsar, en el chat profe? también. Seguro lo puedes pulsar. Entre la misma persona, profe, en los 3 puntitos, y creo que le sale ahí el costado de expulsar. Eso estoy intentando. ¿Cómo se llama? Quitar de la reunión. No sé por qué yo le negué el acceso un montón de veces. Ya dejó de Justo compartir él en igual. el chat le había puesto, Ya se profe, fue. que dejara entrar a Álvaro Martínez. Sí, ya Él le se había fue, dejado profe. un mensaje. Sí, acá estoy viendo. Sí, yo le negué la admisión a toda esa gente. ¿Y por dónde entran, profe? Yo la verdad que soy muy escasa en conocimientos de ciberseguridad y de problemas tecnológicos, pero bueno, ya nunca me pasó que me presentaran como ahora, sino que me ha pasado que han insultado en el chat. Y una vuelta como que sacaban, ve, ahora me pide acceso Kevin 7336. Yo no lo admito, pero a la persona esa Martínez también le quité la admisión, un montón de veces antes de que empiece la clase. Bueno, avísenme si comparten sobre mí.
porque no sé, yo estaba compartiendo supuestamente. Sí, profe, cualquier cosa Bueno, que profe. revisamos. El tema es que, bueno, en definitiva, la seguridad de todos está en juego, porque no sabemos quién es esta gente y cómo lo hace. No es que tengamos la fórmula de la vacuna del COVID en nuestra computadora, ¿no? Pero bueno, sea la información que sea que tengamos, es nuestra y es personal. Bueno, muy bien. Dijimos que lo que nos daba la información de la posición del paciente era la tuberosidad del húmero, ¿sí? Siempre que tengamos la tuberosidad mayor externa, como en ángulo de 90 grados, me va a confirmar que el hombro está de frente y que la mano está supinada, ¿sí? Y aquí estaría la tuberosidad menor. Entonces, tuberosidad mayor externa en ángulo de 90, hombro de frente, ¿sí? A mi frente lo voy a acompañar de un falso perfil o falso axial, que es pedirle al paciente que lleve el brazo hacia arriba. En un libro de diagnóstico por imagen del hombro, lo leí como brazo de bebé, porque lo que hace el paciente es elevar el brazo, formando un ángulo de 90 grados con el tórax, ¿sí? Y le queda en esta posición el bracito. Entonces aparece como brazo en posición de bebé, no sé, un bebé que está así. Y obtengo otra vista del hombro, principalmente otra vista del húmero, ¿sí? Principalmente otra vista del húmero. Aquí sigo teniendo la cavidad glenoidea, su borde anterior, su borde posterior, ¿sí? Y aquí la superficie del húmero. Aquí pareciera que tengo la tuberosidad mayor y como he rotado hacia externo, casi que también aquí tengo la menor, ¿sí? Profe, no sé si soy yo o no se ve el cursor. No, no se ve. No, a mí tampoco, justo iba a decir lo mismo. A ver. Estoy pintando todo como pinto siempre. ¿Ahí ve el cursor? No, Profe, no, se ve todavía el no. No, profe. PowerPoint, Quedó cerrada la se ve que está pantalla. presentando. O sea, se ve el Power completo, con la figurita al costado. Ahí se está viendo. Ahí está presentando. Sí, pero no se ve dónde señala usted. Sí se está presentando, pero no el Power así en pantalla completa, sino tu pantalla, profe. No sé cómo explicarte. Bien. A ver acá. Ahora sí. Sí, ahora sí. Ahí se ve. Y ahora sí pinta. Sí, profe. Recién, pero bueno, acá dijimos que tengo un hombro de frente y ahí tengo en 90 grados mi tuberosidad mayor o troquíter. Dijimos que este era nuestro falso perfil, nuestro falso axial, ¿sí? Que lo que le pedíamos al paciente era elevar y separar el brazo del cuerpo. Entonces, aquí va a tener la cavidad glenoidea, el borde anterior, el borde posterior, la superficie articular del húmero, y aquí tengo las tuberosidades, ¿sí? Que la tuberosidad mayor se va más hacia atrás, casi que no la veo, y esto que estoy viendo acá es la menor, ¿sí? Porque estoy rotando hacia externo. Otra proyección del hombro, la verdad, para mí carece de utilidad, no me parece una técnica muy completa, ¿sí?
La que sí es bien completa es el hombro en I, ¿sí? Este que veíamos acá. Aquí tenemos una radiografía del hombro de frente. ¿Qué me llama la atención en este hombro de frente? La luxación, profe. Exactamente. Aquí tengo la superficie articular de la escápula, la cavidad glenoidea, y miren a dónde tengo la cabeza del húmero, ¿sí? Una luxación del hombro. Este tipo de lesión suele ser muy clínico, ¿sí? Si nosotros tenemos el buen hábito de, en primera medida, observar a los pacientes, ¿sí? No hace falta ni tocarlo a los pacientes para obtener información y saber cómo proceder, ¿sí? Simplemente, cuando un paciente viene con una radiografía de hombro, para una radiografía de hombro con mucho dolor, lo miro de frente y me voy a dar cuenta que el hombro está luxado. Primero, porque el hombro toma esta forma cuadrada, ¿sí? Que se les llama clínicamente el signo de la charretera, porque ni más ni menos parece como una hombrera. ¿Vieron la policía, la fuerza militar que usan su traje con hombrera, con charretera que le dicen? Bueno, tal cual, una hombrera, una charretera, ¿sí? Así se le llama, y es muy evidente, ¿sí? Nos damos cuenta enseguida. Y también nos damos cuenta enseguida porque la cabeza del húmero se palpa acá, ¿sí? Es muy, muy evidente. Entonces, en presencia de un paciente con una luxación de hombro o con sospecha de una luxación de hombro, ¿sí? Lo constato en este hombro de frente, ¿sí? Y claramente no le voy a poder decir al paciente eleve el brazo, mueva el brazo. No le puedo decir nada de eso, ¿sí? ¿Qué va a ser de máxima utilidad? Hacer, en este caso, un hombro en I, ¿sí? Que este todavía no lo vimos en el teórico, pero lo vamos viendo ahora y luego después lo reforzamos en el teórico. No hay problema, pero anatómicamente sí nos podemos dar cuenta de las estructuras óseas que nos van a hacer ubicar, ¿sí? En este hombro en I, el paciente se ubica oblicuo, ¿sí? Entonces, la escápula me queda tal cual una I, ¿sí? Como dijimos recién, si yo sé que la apófisis anterior es lo que tengo aquí, esta patita de la I, esta es la espina del omóplato, la patita de la I de afuera, y este es el cuerpo de la escápula, ¿sí? El cuerpo de la escápula. Entonces aquí tengo mi Y, mi Y, digamos. Y esta cabeza del húmero, que ha perdido congruencia con la glena humeral, es lo que tengo aquí adelante, ¿sí? Aquí estaría la cavidad glenoidea, ¿sí o no? En el centro de la I. Que sería lo que tengo aquí, ¿sí? Aquí tendría el acromion, que es esta patita de la I, y la apófisis, que es esto que tengo aquí, es esta patita de la I que se me va para adelante, ¿sí? Entonces, al realizar esta técnica, constato perfectamente que la cabeza humeral está por delante, ¿sí? Por delante de la cavidad glenoidea, ¿sí? Si me acuerdo de la anatomía de la articulación del hombro,
sabemos que la superficie articular que ofrece el omóplato, ¿sí?, es bien chica para la gran superficie que tiene la cabeza humeral, ¿sí? Decimos que la cavidad glenoidea ofrece un 30% de cobertura a la cabeza, a la superficie de la cabeza del húmero, ¿sí? Es bien pequeña la porción de la cavidad glenoidea que cubre la cabeza humeral. Entonces eso hace que la articulación se tenga anatómicamente una inestabilidad propia, ¿sí? Si bien sabemos que tiene un labrum que aumenta, un cartílago que aumenta esa superficie articular y que tenemos todos los tejidos blandos periarticulares, ¿sí? No deja de ser cierto que desde las superficies óseas la glena es bien chiquita para la extensión de superficie que tiene la cabeza humeral. Entonces, sería frecuente ver pacientes con este tipo de lesiones, luxación, ¿sí?, se llama, falta de continuidad, de congruencia de las superficies articulares, ¿sí?, que principalmente en el húmero son anteriores, por la propia debilidad de la parte anterior de la articulación, ¿sí? Generalmente en un 95% las luxaciones de hombros son anteriores. Como les digo, clínicamente voy a poder palpar la cabeza aquí abajo, voy a tener el famoso signo de la charretera, y si hiciera esta técnica, que ya la van a ver en el teórico más adelante, es muy fácil demostrar que la cabeza humeral se va hacia adelante, ¿sí?, hacia anterior. ¿Qué pasa con esto? Se tracciona, se reduce esa lesión y luego seguramente van a volver a mandar al paciente a la sala de rayos para hacer un control post-reducción y confirmar que está bien, ¿no? Que ahora sí hay congruencia en las superficies articulares, ¿sí? Esto es bien frecuente y me atrevería a decir, esto no tengo aval estadístico ni científico de lo que voy a decir, pero a fines del año pasado, increíble la cantidad de pacientes luxados que había, los cuales lo vinculamos sin mucho rigor científico, ¿no?, con lo quieto que tuvimos el año pasado, ¿sí?, con la falta de actividad que hubo el año pasado, que debe haber hecho que cuando empezamos a salir allá por fin de año un poco más, nuestros tejidos periarticulares estaban bastante venidos a menos y poco fortalecidos, la musculatura poco fortalecida, que era tan estrepitosa la cantidad de casos de luxaciones del hombro, muchos casos de luxaciones del hombro que llamaban la atención. Y por eso, como al pasar, sin dato estadístico que avale lo que digo, llegamos a esa conclusión, a lo mejor errónea, pero sinceramente llamaba la atención, ¿no? Profe, Sí, debe tener que ver con eso, porque la semana pasada veía la mamá de uno de los nenes que estaban pidiendo por la vacuna para los chicos los menores con morbilidad, y ella explicaba que su hijo, por no haber ido durante todo este año y medio rehabilitación, se luxó la cadera por haber estado tanto sí, tiempo quieto. sí, ni hablar. Bueno, no, obviamente que esos pacientes a lo mejor tengan ya una hipotonía muscular inherente a su enfermedad y todo eso, pero sí, Sí, por claramente, supuesto, pero sí, indudablemente que es así, ¿sí? La verdad que tampoco busqué información formal al respecto.
pero nosotros, entre paciente y paciente, ya le digo, sin ningún número formal ni que nos avale, llegamos a esa conclusión de que el sedentarismo del año pasado, el trabajo en casa, la falta de gimnasio, o los problemas económicos, o lo que fuera, hicieron que nos viéramos expuestos a un montón de lesiones. Aquiles, tendones de Aquiles rotos, muchas lesiones de tejidos blandos que me parece que se exacerbaron a causa de la poca actividad que tuvimos el año pasado. Conocido que le dijeron que se había luxado por estrés. Claro, las articulaciones también se les llama estrés cuando de manera frecuente se ven sometidas a grandes exigencias, ¿sí? Tal cual. Entonces se le dice lesiones por estrés, ¿sí? De tanto someter a tal articulación, a tal tejido, a un trabajo muy forzado para ella, se termina lesionando por estrés, exactamente. Sí, sí, sí. Es someter a la estructura a un esfuerzo mayor del que puede, y al hacerlo de forma reiterada se producen las lesiones, ¿sí? Bien, ¿esto quedó claro? Esto, luego de constatar la reducción, la luxación, como les dije, se cede al paciente un poquito, se le da calmante, se tracciona para reducir la lesión y que vuelvan a tomar contacto las superficies articulares, y es muy posible que eso se pueda hacer una maniobra en la guardia y que no haya mayores inconvenientes, ¿sí? Puede pasar que no, y que se debe ingresar el paciente al quirófano, ¿sí? Para realizar la sedación necesaria con el anestesiólogo y proceder a la reducción, en el menor de los casos, ¿sí? También, ¿qué pasa? Hay pacientes que vienen con luxaciones frecuentes, ¿sí? Porque ya tienen totalmente debilitados los tejidos articulares, los tejidos periarticulares, ¿sí? Entonces, ante cualquier problema se les luce el hombro. Es más, hay pacientes que están jugando al fútbol, le dicen al amigo, tírame el brazo que se me salió. El amigo les tira el brazo y se reducen esos mismos el hombro, porque su hombro ya está inestable de manera crónica y ya requiere, obviamente, tratamiento quirúrgico, ¿sí? Porque son luxaciones recurrentes, ¿sí? Muy bien. Otra técnica muy válida es esta que tengo aquí. ¿Cómo se llama esta técnica? Transtorácicas. Hombro transtorácico, ¿sí? Entonces, este es el manubrio esternal, ¿sí? Este es el cuerpo del esternón. Aquí tengo la columna dorsal. Aquí tengo la cabeza del húmero y aquí tengo el cuerpo del omóplato, ¿sí? Aquí estaría la cavidad glenoidea, el paciente de recién, ¿sí? Mediante esta técnica también puedo confirmar la luxación, ¿sí? Aquí tendría la apófisis. ¿Nos ubicamos? Profe, ¿qué acaba de marcar recién? Esta es la cavidad glenoidea. El cuerpo de la escápula, la apófisis coracoides. ¿Sí? Gracias. El húmero. Este es el húmero que estoy estudiando, ¿sí? El húmero contralateral lo tengo aquí. ¿Sí?
Porque esta es la clavícula del lado que está apoyando, del lado en estudio, y esta es la clavícula del lado contralateral que se va para arriba, ¿sí? Recuerden que yo en esta técnica lo que intento es desenfilar los hombros para poder estudiar el que a mí me interesa y el otro lo elevo y lo desestimo porque no me interesa estudiarlo. Me interesa estudiar este, que es el que tengo vecino al receptor de imagen y el que deseo estudiar, ¿sí? Esta es otra forma de estudiar el hombro. A mí mucho no me cierra porque si bien intento valorar el hombro entre el esternón y la columna dorsal, es decir, que me quede aquí en la transparencia pulmonar, hay muchísima superposición de imagen y me parece mucho más concluyente esta técnica que vimos recién, ¿o no? Sí, hay como muchas estructuras todas superpuestas. Mirá, Sí, se ve más claro. ahora borramos todo. Miren esto, documento la luxación de manera perfecta, ¿sí? Sin superposición. Y acá tengo mucho más espesor de paciente. Recuerden que tengo que atravesar el tórax, ¿sí? Entonces tengo mucho más espesor de paciente que atravesar con el rayo y encima superposición, ¿sí? Es decir que desde mi experiencia profesional y desde lo que hago a diario, esta técnica es una de mis últimas opciones, ¿sí? Porque siempre voy a preferir esta. Me resulta mucho más demostrativa, no tengo superposición de imágenes, ¿sí? Y eso ya la hace muy superior a el hombro transtorácico, donde tengo que atravesar todo el tórax, ¿sí? Y volvemos al hábito constitucional del paciente, ¿sí? En un paciente delgado, ¿sí? En un paciente de hombros pequeños, no voy a tener mucho problema. Ahora, si mi paciente juega el rugby en el tala, ¿sí? Si mi paciente es nadadora, nadador, ¿cómo voy a atravesar una cintura escapular ancha y con músculos hipertrofiados? ¿Sí? Estoy hablando de casi, junto con las caderas, el máximo espesor de nuestro cuerpo. Eso es un montón, ¿sí? Eso es un montón de espesor. Entonces, claramente que voy a tener disminuida la calidad de mi radiografía, ¿sí? Entonces, particularmente, esta es una opción que yo la tengo para algunos casos especiales o para cuando no obtengo buenos resultados con esta técnica, ¿sí? Que me parece muy demostrativa, muy demostrativa. A ver, esto no lo vimos todavía. Miren acá. Mismo paciente, ¿sí? Miren, yo le voy a decir un detalle menor, pero para que ustedes que todavía no han acudido al hospital empiecen a hacerse algunos esquemas mentales, ¿no? Hombro de frente, ¿sí? Aquí tengo la cavidad glenoidea, aquí tengo la cabeza humeral. ¿Qué le pasó a este hombro? Está luxado, Salió el hombro. ¿sí? Miremos acá lo que yo les digo, el ángulo, el hombro como en 90 grados, la charretera, ¿sí? La hombrera bien clínica, que me doy cuenta al toque cuando el paciente viene a la sala de rayos, ¿sí? Y miren el control luego de que
se redujo la lesión, ¿sí? Acá ya hicieron la maniobra, el traumatólogo hizo la maniobra que en realidad consta de traccionar la extremidad, ¿sí? Se realizó la maniobra, vuelve a haber congruencia entre las superficies articulares. Miren cómo cambia la morfología de ese hombro, ¿sí? Y miren hasta aquí el paciente, cómo se encuentra. Esta es la cara del paciente. ¿Cómo viene una persona que se lastima o qué hace usted cuando se golpea la mano? Lo primero que hace es agarrársela o llevársela al pecho o encogerse y apretarla, ¿sí? Y miren este paciente debe haber venido agarrándose el brazo, ¿sí? Con un dolor insoportable, que hasta ni puede obtener una buena técnica. Y miren cómo la jaula costal la veo totalmente diferente que acá, ¿sí? Miren cómo veo acá la espina de la escápula, y miren cómo acá tengo una visión mucho más anatómica, porque también me lo debe haber permitido la posición del paciente, ¿sí? En ambos casos el paciente estaba parado, pero aquí estaba muerto de dolor, es decir, que ni me podía sostener la posición. A lo mejor tuve que pedir ayuda a un familiar o acompañante que lo contenga y que lo ayude, ¿sí? Pero en realidad es el mismo paciente, y miren cómo cambia en una instancia y en otra instancia, ¿sí? Es muy clínico, es muy grande el dolor, la verdad que nunca me pasó, espero que no me pase, pero lo vemos a diario en los pacientes, ¿no? Pacientes con mucho dolor, y ya le digo, acá el paciente debe haber venido agarrándose, reticente a soltar el brazo, reticente a relajarse un poquito para poder obtener una radiografía correcta. Entonces, debe haber estado a lo mejor un poco encorvado, intentando protegerse el brazo, ¿sí? Es instinto puro, lo hacemos todo hasta cuando, no sé, nos quemamos el dedo con la pava. ¿Qué hace usted? Se quema el dedo con la pava. Se lo agarra y lo sopla, no sé. Pero son cuestiones que nos pasa todo por autodefensa, ¿sí? Entonces es el mismo paciente en el momento de la luxación, de diagnosticar la luxación, y luego cuando confirmamos ya que la lesión se redujo, ¿sí? Esto lo vamos a hacer siempre. Un control post reducción de la luxación. Bien, ¿qué tenemos aquí? Una luxación también. Una luxación. Pero hacia atrás. ¿Cómo presentamos esta radiografía? Con una pronación de la mano, ¿no, profe? Una rotación interna. ¿Puede ser, profe, hombro de frente de cúbito? Ahí me gusta más. Si lo tengo que presentar, voy a decir que es un hombro de frente en decúbito dorsal. ¿Cómo me doy cuenta que es un hombro de frente en decúbito dorsal? Que el paciente está en decúbito dorsal. ¿Está sobre una tabla, profe? Se ve ahí la tabla al tabla de costado. Rakis. Exacto. Esta es la tabla de Rakis, estas son las manijas para agarrar la tabla. Accidente de moto, todo esto que veo acá es ropa. Los pacientes que tienen accidente en moto, bueno, ustedes, si alguno de ustedes anda en moto, sabe perfectamente que están muy abrigados todo el tiempo. Entonces todo esto es ropa que se le intenta descubrir hasta donde se puede. Mira, acá veo un cierre, acá está la marca de otra prenda. El paciente está en decúbito sobre la tabla de Rakis y realizo esta radiografía de hombro de frente. Como bien dijo el compañero, no tengo la morfología normal que yo aprendí del hombro de frente. No tengo la tuberosidad mayor en 90 grados aquí externa. No estoy viendo eso, ¿sí? Y
como dijeron al principio, me puede hacer pensar en una luxación. Pero sigo necesitando más, ¿sí? Necesito más información. Necesito más información porque me resulta muy extraño. Entonces, cuando descartamos todo otro posible traumatismo, ¿sí? El paciente se para, lo sacamos de la tabla de Raki y le hacemos esta radiografía. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo presentamos estas radiografías? Hombro de frente en bipedestación. Y ahí vemos que está la luxación realizada. Hombro de frente, bueno, en bipedestación lo sabemos porque lo acabo de decir, ¿no? Desde la imagen no sé si tendremos otro signo para confirmarlo, pero le hago otro hombro de frente, bien hecho, parado, y le completo con mi hombro en I, ¿sí? Aquí tengo la misma I que teníamos en la de recién, en la otra luxación. Espina del omóplato, apófisis, coracoides, cuerpo de la escápula, cavidad glenoidea aquí. Y miren a dónde tengo la cabeza del húmero. Profe, ¿puede ser que sean una luxación anterior y una posterior? Exacto. La luxación que vimos antes, las dos que vimos antes, estaban por debajo de la cabeza humeral se encontraba por debajo de la apófisis. Entonces eran luxaciones anteriores, ¿sí? Esta luxación, tengo la cabeza humeral por debajo del acromion, ¿sí? El acromion es posterior, ¿sí? Entonces, esta luxación es posterior. Luxación posterior. Bien rara. Las luxaciones posteriores son bien raras, ¿sí? Es bien frecuente la luxación anterior. Es más, yo creo que la única que vi fue esta. No creo haber visto otra en mi vida profesional. Porque anatómicamente la debilidad la inestabilidad es más anterior y eso hace que por movimientos y por la estabilidad del hombro se luxe anterior. Esta luxación posterior es creo que si no tengo mal registro o me he olvidado de algo, creo que es la única que vi en mi vida, ¿sí? Siempre o casi siempre las luxaciones son anteriores, ¿sí? Pero esta es terriblemente llamativa y miren cómo cambia, ¿sí? Cómo yo en esta radiografía lo sospecho, clínicamente también lo puedo sospechar, pero sigo teniendo poca información. Cuando puedo sacarle la tabla de Raki al paciente, cuando sé que ya no tiene ninguna otra lesión asociada, hago una técnica como corresponde, ¿sí? Y acá sí ya tengo mucha más información y puedo confirmar la luxación posterior, ¿sí? Todos nos ubicamos anatómicamente. Sí, profe. Bueno. Bueno, esas técnicas que yo pasé son las que todavía no vimos en el teórico, entonces la vamos a ver cuando avancemos en la parte teórica. Pero lo que sí hemos visto en el teórico es este grupo de técnicas del hombro axiales, ¿sí? Axiales. Como yo le decía a mi comisión recién, que podemos englobar como hombro axial, ¿sí? Lo que
en nuestra guía de contenido aparece como método de Lawrence, método de Clemens y método de West Point, ¿sí? Cada método obviamente que tiene su particularidad, pero a los fines de ordenar nuestro estudio, a todas esas las podemos englobar como hombroaxial, ¿sí? Entonces, la técnica de West Point es esta que tenemos ahora en la figura, que es la que realizamos con el paciente prono, y en la cual tenemos una doble angulación, ¿sí? Tenemos angulación hacia la línea media y tenemos angulación también en sentido anterior, ¿sí? Si acá está la espalda del paciente, acá está el pecho del paciente, ¿no? Entonces, lo tengo acostado, aquí tenemos el receptor de imagen, ¿sí? Y procedo a dar la doble angulación hacia la línea media y hacia anterior, hacia la cara anterior del paciente. En este caso, lo he sobrelevado con una almohadilla, un telgopor, con algo, para que no me quede tan al límite del chasis la articulación del hombro, ¿sí? Ese es el justificativo de por qué lo elevo. Aparte, pensemos que si tengo angulación, voy a arrastrar un poco más la imagen. Entonces, más posibilidades tengo de que no la tome dentro del receptor de imagen, ¿sí? ¿Por qué digo que es ínfero-superior? Porque ingreso por el hueco de la axila hacia la porción superior del húmero, ¿sí? Por eso digo que es una axial ínfero-superior, ¿sí? Y de ahí que después, en este caso, tenga su nombre propio, método de West Point, ¿sí? Esta técnica sirve para estudiar algunas regiones de el borde anteroinferior de la cavidad glenoidea y posibles fragmentos óseos de la articulación o calcificaciones del reborde glenoideo, ¿sí? Son bien puntuales las indicaciones. Y desde la imagen, la mayoría de las axiales suelen tener una imagen bastante parecida, ¿sí? Aquí tengo la cavidad glenoidea, aquí tengo la superficie articular del húmero, ¿sí? Esto es el acromion y esta es la clavícula, ¿sí? Esta imagencita está muy recortada, entonces por eso puede costar que nos ubiquemos anatómicamente. Aquí en el croquis está marcada la apófisis, ¿sí? La glena, y aquí tiene su porción anteroinferior, ¿sí? Y aquí me señaliza el gráfico perfectamente la doble angulación, ¿sí? Con respecto a la línea media y aquí hacia anterior. Lo que veíamos nosotros con mis alumnos del práctico era de que como truco o como, como un truco práctico, siempre en estas técnicas debo intentar que el chasis esté bien en contra de la nuca del paciente, ¿sí? Porque miren, si tengo ahí la articulación y voy con un poco de angulación, es posible que no le incluya en el chasis. ¿Me entienden lo que les digo?
Como si la barriera de la imagen, profe. Claro, siempre que usted da angulación, acaba de ocurrir una tragedia, me quedé sin agua caliente. Siempre que usted dé angulación, tiene que desplazar el chasis en el mismo sentido, si no se le va a cortar la radiografía, ¿sí? Entonces, acá el mismo dibujo nos lo dice, ¿no? Si yo siguiera la trayectoria de este rayito que tengo acá, paso perfectamente por la articulación, y si acá tengo mi chasis, lo corto casi, ¿sí? En cambio, ¿qué tengo que hacer yo? Pegar el chasis contra la nuca del paciente, ¿sí? Si es posible, hasta decirle que desplace lo más que pueda su carita para el lado contralateral, ¿sí? Y anticiparle de antemano que la placa lo va a tocar, ¿sí? Para que no se asuste y para que no crea que somos unos desconsiderados, ¿sí? Pero es importante el detalle este para que no nos haya cortada la radiografía. En realidad, siempre que he hecho un axial de hombro, ha sido el máximo problema que he tenido y la causa de repetición, ¿sí? La posición del chasis y no tener de antemano ya la costumbre de decirle al paciente, te voy a tocar con la placa, tené paciencia un segundito, porque si no, no sale bien la foto, ¿sí? Esto es un detalle que no lo anticipa el apunte, pero en mi experiencia dice que es más importante porque me puede salir muy al borde o casi cortada si yo no tengo en cuenta ese detalle, ¿sí? Bien en contra de la nuca el chasis. Y como truco, directamente se lo anticipo al paciente, y si yo tengo el chasis, me pongo mi delantal plomado y tengo el chasis, le digo, aguante un momentito, si siente que le aprieto un poquito la placa, es nada, un segundo que dura el disparo. Pero es importante no omitir ese detalle, ¿sí? Es bien importante no omitir ese detalle. Y la placa quedaría apoyada sobre el paciente, ¿no? Claro, es esta que está aquí. Ese es el chasis, ¿sí? Ese es el chasis. Por eso también dijimos que colocamos esta almohadita debajo del paciente, este telgopor, para sobrelevar un poco el hombro y que tampoco me salga cortado o fuera de la placa en este otro sentido, ¿sí? Entonces, lo principal en este caso es, para mi dificultad mayor siempre es detenerme a posicionar bien el chasis para que no salga cortada la imagen, ¿sí? No salga cortada la imagen. Colocando una almohadilla debajo del hombro, lo puedo lograr fácilmente, y teniendo este recaudo, ¿sí? Prestando bien atención y llevando lo más que pueda el chasis contra la nuca del paciente, ¿sí? Es verdaderamente bien importante eso, ¿sí? Es bien importante eso. Bien. Puedo también obtener un axial inferior superior del hombro mediante el método de Lawrence, en donde voy a tener el paciente supino, ¿sí? Y ínfero superior, porque ingreso por el hueco axilar, ¿sí? Y emerjo por la parte superior del hombro. De ahí que también sea ínfero superior. De ahí que también sea ínfero superior. El mismo recaudo que recién, gente, porque si proyecto este rayo también para allá y no fui cuidadosa
al momento de colocar el chasis, me puede pasar lo mismo, puedo tener problemas para valorar toda la articulación. Entonces, bien en contra del cuello del paciente, el chasis, ¿sí? El mismo recaudo. Aquí también utilizo una almohadilla por debajo para sobrelevarlo y centrarlo bien en el chasis, ¿sí? Esta técnica la puedo encontrar en algún libro más antiguo como Axilar o Vuelo de pájaro, ¿sí? Vuelo de pájaro, claramente porque como el bracito fuera una alita, ¿sí? Entonces por eso se llama así. Y también lo que obtengo es una vista axial de el hombro, ¿sí? La tengo aquí. Superficie articular del húmero, cavidad glenoidea, acromion. Esta línea articular es la articulación acromioclavicular y esta es la clavícula que se va para adelante, ¿sí? Y esta entonces es la apófisis coracoides, el cuerpo de la escápula, ¿sí? Entonces, esto es anterior, aquí está la cara del paciente, y esto es posterior, aquí está la espalda del paciente. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Bien, y en este caso podría yo hacer una proyección axial supero-inferior, ¿sí? Su nombre me lo dice, incido superior y emerjo en la axila, emerjo inferior con el rayo, ¿sí? Y esta es la imagen que voy a obtener. Aquí tengo mi paciente también, ¿sí? Aquí tengo el chasis. Y esta imagen es la que voy a obtener, ¿sí? Lo mismo o muy parecido a la que vimos recién. Superficie articular del húmero, superficie articular de la escápula, ¿sí? Acromion, articulación acromioclavicular, la clavícula que se va para adelante, la apófisis coracoides. Igual que recién, esto va a ser anterior y esto va a ser posterior. Aquí voy a tener la espalda del paciente, ¿sí? Entonces, lo que me condiciona el nombre es por donde yo realizo mi incidencia. De ahí que yo le dije que tendríamos esta especie de familia de proyecciones axiales. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y cómo diferenciamos esta de la anterior? ¿Hay alguna diferencia así visualmente? Teniendo una sola imagen, yo no me animo a decir si es una o la otra. Ah, bien, profe. De ahí que lo presentemos como hombro axial, ¿sí? O proyecciones axiales del hombro, proyecciones axiales del hombro, ¿sí? La que es más característica es la de West Point, porque tiene angulación, una doble angulación. Entonces ahí sí, yo podría decir, es un axial de hombro, West Point. Pero en esta, en la que vimos recién, es bastante parecida a la imagen, ¿sí? En el punto de formación que tenemos nosotros, ¿sí? Para mí es muy válido
que reconozcan la axialidad, que reconozcan ustedes que la técnica es axial, ¿sí? Y que puedan ubicarse tal cual pudimos evaluar las estructuras aquí, ¿sí? Que no crean que esta es la parte anterior del paciente, que no sepan marcar la glena, porque eso ya me va a querer decir que usted no va a saber reconocer si la radiografía está bien hecha o mal hecha, ¿sí? Entonces, en primera instancia, reconozcamos la axialidad. Y luego lo otro lo haremos en un segundo plano. Pero primero que todo, reconocer y grabar la imagen de la axialidad, ¿sí? En este caso y en el anterior es bastante igual la imagen, ¿sí? Por ahí, como le dije, la West Point, al tener angulación, esta es la West Point, me deja liberar esta parte anterior y puedo identificarla, individualizarla mejor que en el caso de, por ejemplo, el método de Lawrence o esta incidencia superinferior, ¿sí? Recuerden que cuando a nosotros se nos presenta una imagen, no sabemos nada al respecto, ¿sí? Solamente tenemos la información que nos está diciendo la imagen. No sabemos qué le pasó al paciente, no sabemos quién la hizo, ni en qué condiciones, ¿sí? Entonces, solamente podemos afirmar lo que verdaderamente la radiografía nos está indicando. Lo demás son posibilidades, ¿sí? Es posible que lo haya hecho con una incidencia súper inferior, pero sigo haciendo un supuesto porque solamente tengo una imagen enfrente, ¿sí? No tengo ningún otro dato más, ni he hecho yo la radiografía, ¿sí? Entonces, yo sugiero que el camino mental más sencillo es agrupar todas estas proyecciones axiales, ¿sí? Reconocerlas como tales y luego buscar las diferencias que tiene cada una, ¿sí? Eso me parece la mejor forma de ir de lo macro a lo micro sin perder la cabeza en el medio, ¿sí? Profe, Sí. de esas axiales, ¿cuál es la que más se usa? ¿Se usa la Lawrence o la superinferior? Por lo menos en mi caso. La que más se usa son esas. Gracias. Bueno, gente. ¿Alguien quiere comentar algo más? ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Sí. ¿estos métodos se realizan posterior a una luxación o se lo pide exclusivamente cuando un paciente tiene un dolor exclusivamente en esa área? No, son bien puntuales, ¿sí? La indicación es bien puntual, generalmente para ver alguna porción de las superficies articulares de la glena o del húmero. Por ejemplo, lo que yo le decía, la West Point sirve para estudiar el reborde anteroinferior de la cavidad glenoidea, ¿sí? Sobre todo cuando la inestabilidad del hombro es anterior, ¿sí? Y también en ese lugar suelen producirse fracturas del reborde, puede haber calcificaciones también de ese reborde, o ratones articulares, que le dice que sería como pedacitos de hueso en la articulación que molestan mucho, y se utiliza puntualmente para eso, ¿sí? Generalmente son pacientes con dolor crónico. En un paciente luxado, esto no lo vamos a poder hacer, ¿sí? En un paciente luxado hacemos lo que vimos al comienzo, generalmente un hombro de frente, un hombro en I, y posterior a eso puede venir el paciente derivado
del traumatólogo para realizar una técnica especial axial del hombro, ¿sí? Pero ya frente a una sospecha clínica y a querer ver alguna porción puntual de la articulación del hombro, ¿sí? Bien, comprendí. Bueno, a la gente que va conmigo al práctico, con gusto ya la semana que viene con algunos nos vemos presencial. Al resto los despido hasta el jueves que viene para seguir con las imágenes del hombro. Espero que terminen bien la semana y si nadie quiere agregar nada, nos vemos el jueves que viene. Gracias, profe. Buen fin. Profe. Gracias por todo, profe. De nada. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao. Nos vemos. Chao.